Bueno, vamos a hablar un poquito más de la división y sobre la divisibilidad, ¿sí? El concepto de divisibilidad es el mismo de cuando hablamos de divisibilidad entre números, ¿sí? Cuando nosotros decimos que un número es divisible por otro, estamos diciendo que la división es exacta. Por ejemplo, decimos 10 es divisible por 5, porque si yo hago 10 dividido 5 es una división exacta, o sea, me da resto 0, ¿sí? ¿Cuáles son los otros sinónimos de decir de la divisibilidad? Yo recién les dije, 10 dividido 5 es una división exacta. Si digo que la división es exacta, estoy diciendo que 10 es divisible por 5. Estoy diciendo que 10 es múltiplo de 5. Estoy diciendo que 5 es divisor de 10, ¿sí? Todos esos son sinónimos. Entonces, si les aparece en algún ejercicio alguna de estas expresiones, estoy diciendo lo mismo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que sea divisible, que sea múltiplo, que la división sea exacta, que el resto de la división es 0, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la división, en este caso estamos hablando de polinomios. Si hago la división, en realidad acá puede ser cualquier divisor, pero nosotros ahora estamos hablando de divisores de esta forma. Estamos trabajando en esta actividad con divisores que tienen esta forma especial. O sea, polinomio de grado 1, coeficiente principal 1 y más o menos un número. Entonces, cuando hacemos la división, en este caso el método más conveniente va a ser Ruffini, el resto de lo que obtenemos en la división es 0, ¿sí? Cuando aplicamos el teorema del resto, si nosotros reemplazamos ese a en el polinomio, ¿qué vamos a obtener? 0, ¿sí? El resto es igual a 0. En este caso decimos que P es divisible por X menos A. Hay una característica, ¿sí? En estos casos, ¿se acuerdan que nosotros podíamos escribir al polinomio dividendo, o sea, al polinomio P, por el divisor, por el cociente, más el resto? Como en este caso el resto es 0, nosotros vamos a poder escribir a P de X como el producto entre el divisor y el cociente. O sea, estamos escribiendo al dividendo, ¿sí?, como producto de dos factores. Entonces va a haber ejercicios donde les dice aplicar a Ruffini o aplicar teorema del resto. Entonces, si la división es exacta, escribir al dividendo como producto de dos factores. Solamente se puede hacer eso cuando la división es exacta, o sea, cuando el resto es 0, ¿sí? Porque si no, siempre me va a quedar ahí el resto sumando. Entonces, en esos casos donde la división sea exacta, yo voy a poder escribir a P como el producto entre el divisor, o sea, X menos A, por el cociente. En este caso, el cociente, ¿cómo lo voy a obtener? Con la regla de Ruffini. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Hay otro concepto que voy a incorporar acá, ¿sí?, que es el de raíces, ¿sí?, que está un poco ligado con esto, está ligado con la divisibilidad. Cuando nosotros reemplazamos un número en un polinomio, ¿sí?, es el mismo concepto de raíces de funciones. En el caso de un polinomio, cuando nosotros reemplazamos un número en el polinomio y ese número nos da 0, estamos diciendo que ese número es raíz del polinomio. En este caso, es equivalente con decir que el resto es 0 en la división. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que el teorema del resto nos decía que si nosotros evaluamos el polinomio en A, nos daba el resto. Si ese resto es 0, el polinomio es divisible. Si el número que nos está dando cuando reemplazamos A en el polinomio es 0, quiere decir que ese A también es una raíz, ¿sí? Entonces, pensando en el teorema del resto, P de A, en este caso, nos va a dar 0, ¿sí? Y aparte de decir que, en este caso, P de X es divisible por X menos A, también estamos diciendo que A
es raíz, también se le dice 0, de P. O sea, tenemos otra expresión equivalente a todo lo que nos mencioné antes, de divisibilidad, múltiplo y demás. ¿Sí? Si P de A es 0, A es una raíz de P, y además P de X es divisible o múltiplo por X menos A. Son expresiones equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Con este concepto que acabo de introducir acá. Pregunto: P de X igual a 10 menos 4x al cuadrado menos 5x más x a la cuarta es divisible por x menos 2. ¿Cómo voy a corroborar eso? ¿Sí? O sea, la división que estamos haciendo acá es P dividido X menos A. Si yo solamente quiero saber si es divisible, aplico el teorema del resto. O sea, averiguo el resto de la división. En el polinomio P voy a reemplazar el opuesto de A. En este caso dice menos 2, entonces voy a reemplazar por más 2. 10 menos, acuérdense que el teorema del resto no hace falta ordenar ni completar. Menos 4 por 2 al cuadrado, menos 5 por 2, más 2 a la cuarta. Queda 10, menos 4 por 4, menos 10, más 16. Nos queda 10 menos 16, menos 10, más 16. Y esto es 0, ¿sí? Acá este 10 con este 10, menos 10 se cancela, menos 16 con más 16 también. Nos queda que P evaluado en 2 es 0. O sea que, como el resto es 0, podemos afirmar que el polinomio P es divisible por X menos 2. Que también podemos decir que 2 es una raíz de P. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos el 2 en el polinomio P, nos dio 0. ¿Sí? Entonces, esos dos son dos conceptos que están relacionados. ¿Sí? Acá la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque el resto es 0. Además, lo que acabo de decir, 2 es raíz de P. ¿Sí? Supongamos que este ejercicio tiene, aparte, nos dice, si la respuesta es sí, entonces escribir a P como producto de dos factores. ¿Qué necesitamos en ese caso? El cociente. Entonces, ¿qué es lo que hay que aplicar? La regla de Ruffini. ¿Sí? Entonces, como ya corroboramos que el resto es 0, o sea que P es divisible por X menos 2, vamos a poder escribir a P como producto de dos factores. ¿Qué dos factores? X menos 2, que sería el divisor, por el cociente. Pero el cociente, con el teorema del resto, no lo podemos encontrar. Lo tenemos que buscar con la regla de Ruffini. ¿Sí? Si la pregunta es esta solamente, acá terminó el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a ampliar un poquito y vamos a hacerlo del producto de dos factores. Voy a borrar acá para poder usar la regla de Ruffini. Como ya vimos que es divisible, entonces voy a hacer
división era esta. Aplicamos la regla. De paso, repasamos con otro ejemplo cómo se hacía la regla de Ruffini. Acá se acuerdan que iban los coeficientes ordenados y completos. Acá sí, empiezo por el coeficiente de x a la cuarta, que es el término de grado mayor, que es 1. X al cubo no está, con 0. X al cuadrado tengo menos 4, es el coeficiente. Después le seguiría el término de grado 1, que el coeficiente es menos 5. Y el término independiente, que es 10. Que iba acá iba el opuesto del término independiente del divisor, que vendría a ser la raíz, ¿sí? 2 menos 2 es 0. 2. Bajamos acá el primero, este va acá, ¿sí? Este es el único espacio que no se ocupa. 1 por 2 multiplicamos, 1 por 2 es 2, 0 más 2, 2, 2 por 2, 4, menos 4 más 4, 0, 0 por 2 es 0, menos 5 más 0 es menos 5, menos 5 por 2 es menos 10, y 10 más menos 10 es 0. Si nosotros comprobamos con el teorema del resto que el resto era 0, cuando aplicamos regla de Ruffini, este último número también nos tiene que dar 0, si no hay algo que se aplicó mal. Entonces, el cociente en nuestro caso, ¿cuál va a ser? Este polinomio es de grado 4. Acuérdense que el cociente es de un grado menos, o sea, de grado 3, y estos serán los coeficientes. O sea que nos queda x al cubo, voy bajando, más 2x al cuadrado. Este sería más 0x, no hace falta escribirlo, porque el coeficiente es 0, menos 5. Este sería nuestro cociente. Y si ahora queremos escribir a P, todo esto como producto de dos factores, sería el divisor, que es x menos 2, por el cociente que obtuvimos, que es esto. Esto es una pequeña introducción a factoreo, que bueno, nos quedará pendiente para el próximo año. Y ahí tenemos escrito AP como el producto de dos factores. ¿Qué dos factores? El divisor por el cociente. ¿Cuándo se puede hacer esto? Cuando el resto de la división es 0.